¿Qué te ha llamado más la atención, Chris, de Rocío? Profesora de filosofía. Eh, Rocío es un pelotazo, o sea, a mí, bueno, claro, es que yo empiezo fuerte. Voy a decir, y lo voy a resumir con una palabra, la muerte. Ya está. Muy bueno, muy bueno. Hay que verlo porque tratar la muerte es delicado, pero debe ser algo Muy natural. delicado. Debe ser algo natural. Pues sí, Martín, al final es algo de lo que no se habla, como hemos dicho, y me parece, vamos, brillante lo que ha salido de ahí. ¿Qué piensas? ¿Qué es lo que más te ha gustado? Cuéntame. Me han gustado muchas cosas de Rocío. Aparte, yo soy un amante de la filosofía y más que del estudio de la filosofía, de filosofar, de hablar, de intercambiar opiniones. Y de Rocío ha habido algo que me ha gustado muchísimo, que es la verdadera inclusión. El ejemplo que nos ha puesto de el chico que tenía problemas de visión en bachillerato y cómo fue capaz de tomar una pasión suya, como son los animales, los caballos, los toros, y permitirle encauzarla de tal manera que la pudiese encajar en la asignatura de filosofía. Y al final la filosofía es vida. Y creo que hacen falta profesores así, que te permitan tomar tu talento y ponerlo a disposición de la tarea que tengas que realizar. Así es como salen verdaderas máquinas y verdaderos talentos. Sí que me quedo con Pues, eso, Rocío. Me ha encantado, Chris. oye, tenemos los dos extremos, ¿eh? La vida y la muerte. Ahí lo dejo. Totalmente. Porque los profes, además de enseñar, tienen algo que contar. Descubre el primer podcast del mundo de profes para profes. Bienvenidos a Enseña Aprendiendo. ¿Qué Rocío, ¿qué hay? tal? Buenas tardes. Pues muy bien, aquí estamos. Un poco nerviosa, ¿eh? Anda Porque ya. esto es como, no sé, de famoso. Eso como decía uno, los nervios eran verdes y se lo comió la vaca. Ahí está, es que si no. Pero bueno, Rocío, esa ¿qué tal? emoción está bien, ¿no? En la vida también hay que tener emoción. Oye, pues Exacto, antes de nada, exacto. bienvenida a la cueva Gracias, bien hallada. de Enseña Aprendiendo. No es la cueva de Platón, pero tratamos de arrojar un poquito de luz a esos profes, a esos alumnos y al público que nos sigue para que conozcan un poquito cómo es la vida detrás de un profe. O no hay vida. Hay vida detrás de los profes. Bueno, la hay y bastante intensa, ¿Sí? la verdad, sí, sí. Antes de empezar, hay una pregunta que tengo que hacerte y es, ¿cómo de locos y de locas están las profes de filosofía? Pues mira, esa es una buena pregunta. Porque, claro, por lo menos tú lo has preguntado y no lo has dado por hecho, ¿no? Eh, Siempre es como "Sí, los profes de filosofía que estáis medio tarumba, Colgado. cuando no nos dicen cosas como tipo, ¿qué te has fumado, ¿no? O algo así. Sí, sí, sí. Eh, ¿Cómo estamos de locos? Pues mira, yo creo que un poquito locos sí que estamos, así de claro. ¿Por qué? Pues porque no damos por hecho las cosas que la gente suele dar por hecho, ¿sabes? Y nos hacemos preguntas que la mayoría de gente pues da por hecho. Me vuelvo a reiterar, ¿no? Es como que te preguntan las bases de todo y eso quieras que no, la gente considera que es un poco incómodo, ¿sabes? Porque remueven lo que se da por hecho. Y eso no es muy cómodo, saca a la gente de su zona de confort, ¿no? De la caverna, como bien decías, de Platón, y eso nos tilda muchas veces de locos, de estar medio para allá. Claro. Que Sí, sí. rumiáis Que mucho, rumiáis Sí, mucho. claro, pero es necesario también, ¿no? Y Es por que, eso, de hecho, o sea, es algo que ojalá, vamos, yo personalmente, ojalá lo aplicaran en todas las asignaturas, ¿no? El hecho de decir, oye, Mm, vamos a cuestionarnos esto, vamos a plantearnos cosas diferentes, que es un poco lo que... exactamente. Además, son cosas que tienes delante, ¿no? Que son cosas con las que convives.
Por ejemplo, mira, yo un tema del que nadie habla, ¿no? Te puedo comentar, el tema de la muerte, ¿no? O sea, es un tema tabú. Y los temas tabúes son muy incómodos, pero realmente todos los seres humanos nos enfrentamos a ella y hablar de la muerte, hablar de la vida, ¿no? Y Wow. por eso digo que los tabúes, la filosofía es incómoda por eso, porque remueve los tabúes también. Bueno, ya empezamos fuertes, ¿eh? Has sacado un tema, a mí me parece un tema estrella. ¿Cómo gestionas la muerte con los alumnos? O sea, ¿cómo Ujú. planteas una clase hablando de esto? Bueno, pues mira, yo creo que una buena manera de traerlo a colación es hablar de la actualidad, ¿no? De cosas que pasan. Por ejemplo, una noticia que acaba de acontecer hace poco es que un chaval de 14 años fallece porque dos colegas suyos le dan se toma una bebida energética y le meten, no Mm, sé si lo habéis, si conocéis la noticia, y sí, le introducen drogas sin que el chaval lo sepa en el Red Bull o la bebida energética, ¿no? Sí, Y sí. entonces es como que lo graban y se ríen, es decir, el chaval está como fatal porque se está muriendo, ¿no? Y los otros dos que graban la escena no son conscientes de lo que está ocurriendo o no quieren serlo, o bueno, eso habría que estudiarlo, ¿no? Pero ¿cómo es posible que, no sé, plantearlo como qué pasa cuando dos adolescentes de 14 años hacen esto y en vez de socorrer a una persona se ríen, lo graban y lo suben a las redes sociales, ¿no? Entonces, yo creo que es una buena manera de empezar con un debate, a ver qué pensáis vosotros, ¿no? De lo que acaba de pasar y qué creen, ¿no? Estos chavales que han hecho. Es que ha muerto una persona por la tontería, ¿no? Algo de lo que tú te estabas riendo, ¿qué conciencia hay de la muerte en ese aspecto? Pero yo creo que es una Y, buena manera de abordarlo, ¿no? y cuando entras a una clase, ¿no? Y traes este tipo de noticia de actualidad, o sea, al final, ¿cómo llevas la dinámica de la clase? O sea, por ejemplo, ¿no? Un profesor de filosofía que esté empezando ahora y imagínate que tú le tienes que explicar cómo plantearías esa actividad y cómo Ujú, trabajarías para, pues eso, que siendo un tema tan sensible, que pues mantener la energía y sobre todo pues las emociones que pueden provocar hablar de esto con adolescentes, que ya sabemos ujú. que tienen las hormonas pues por las nubes. Tú lo has dicho, ¿no, Cristina? El tema es sensible. Pues empezás por ahí, es decir, ¿por qué el tema es sensible? A lo mejor el término muerte asusta, pero hablar de la finitud de las cosas, que las cosas tienen un tiempo limitado, que nos creemos que a veces estoy mal, ¿no? Desde la inteligencia emocional también se puede abordar, es decir, estoy mal y parece que voy a estar mal siempre. Es decir, concienciar desde la temporalidad que tienen las cosas, creo que es una buena manera de abordar este tema sin hablar, fíjate, del tema o del término muerte, que es muy eh, sensible, ¿no? Es como que esta sociedad, a esta sociedad no le gusta ese término, sobre todo. El concepto no sé, pero el término es como muy peliagudo, ¿no? Claro, al Y final entonces, lo que pues, se desconoce, ¿no? Es como algo que te lleva, ¿no? Que te genera esa cosa que dices, bueno, ¿qué hay detrás, ¿no? De todo esto. mm, sí, bueno, y el tipo de actividades que se podrían hacer, que respondiendo a tu pregunta, ¿no? Pues sería eh, leer, por ejemplo, yo no es que lo trate demasiado, sobre todo en las edades más, pues, en segundo de bachillerato no se tratan estos temas, sería una cosa de primero y cuarto de eso, quizá, porque se acercan a la filosofía de una manera más intuitiva, ¿no? No es un acercamiento desde los autores, las lecturas, todo eso, Platón, Aristóteles, todo eso que ya conlleva segundo de bachillerato. Entonces, desde una manera, me acercaría con actividades desde la intuición, lectura de artículos de opinión y quizás comentar desde sus experiencias más cercanas eh, cómo ellos descubren que son finitos, ¿no? A lo mejor no tanto hablando de muerte, muerte, sino, oye, que el tiempo pasa, sobre todo esto, ¿no? La temporalidad. Eh,
Y ya pues aprovecho y le hablo un poquito de los griegos que estaban obsesionados con el paso del tiempo, de que las cosas tenían un término, que llegaban a término, que cambiaban y bueno, y al final ellos buscan eso que hace que haya estabilidad, ¿no? En el universo y en las cosas temporales. Entonces, pues lectura, acercamiento desde las intuiciones y compartir un poco las impresiones. Es muy Ese sería bueno. un poco... Fíjate Me que encanta. me has hecho pensar, porque a mí me gustaba mucho la filosofía en el instituto y me ha salvado de Una muchas persona muy cosas. inteligente. Es que te enseña a pensar. Y Ujú, mis profesores de filosofía tenían una especial relación conmigo y cada vez que tocábamos un tema siempre me hacían un guiño, ¿no? Porque podían conocer mi situación personal. ujú, Y en base a lo que nos estás comentando, puede que exista un trato quizá a la sociedad en general, un trato infantil, podríamos decir, poco maduro, que se trate a las personas como si todavía fuesen niños, que no se les ujú, haga reflexionar, madurar en ese sentido. Eso por un lado. Por otro lado, el término muerte creo que se tiene que naturalizar, por decirlo de alguna ujú. manera, normalizar porque es una palabra como cualquier otra. Y lo Sí, gracioso es que en toda la filmografía para niños hay muerte. Ves El Rey León, es verdad, ves cualquier película, siempre hay muerte. Y en es verdad. historia y en bachillerato, que empezamos a ver filosofía ya más seriamente, las reconquistas, ¿cómo se hacen? ¿Con pompa de jabón? No. Entonces, quizá hace falta Exactamente. Sí, un trabajo de autoconocimiento, de introspección, de realidad e intuición, como comentabas, y sobre todo esa parte de reflexión y debate, pero desde edades más tempranas, y no sí, por llegar a esta supuesto. edad tan Mm, inmaduros, quizá en el desarrollo del pensamiento. Pues estoy totalmente de acuerdo. Totalmente, vamos. Desde el cine ya se le está enseñando valores a los niños, como son el valor de apreciar la vida, porque es lo con las películas, ¿no? Cuando se enfrentan a que muere el personaje tal, no sé, Bambi, son directamente crueles y los niños la aceptan, ¿no? No son tan sensibles, ¿no? No tenemos que tenerlos tan protegidos, porque los niños al final se adaptan muy rápido, según entiendo yo, ¿no? Con la pandemia, ¿no? Cuando tuvimos todo este problema del confinamiento y tal, los niños se adaptaron muy bien y al final te sorprenden. Y cuando le hablas de temas así serios, Ujú. yo creo y considero que lo encajan y lo saben encajar muy bien, ¿no? Porque, no sé, tienen esa capacidad que a veces nos asombran a los propios adultos, porque esos miedos que vamos adquiriendo y esos traumas, esos tabúes son aprendidos al final, los vamos aprendiendo culturalmente y Ujú. aprendemos a tratar la muerte de manera banal, diría yo, ¿no? Porque banalizamos lo que has dicho en historia, cuando la reconquistas, tal. ¿Está hablando de la muerte? Sí, pero de una manera muy banal, desde fuera. Y quizá habría que cambiar el punto de vista, ¿no? Más existencial, más de dentro, más de existencial para valorar lo que tienes delante, ¿no? Claro, ¿Qué es es eso? que, Valorar, ¿sabes qué sí, pasa? Que también, o sea, cuando por ejemplo nos transmiten la historia, y mira, venimos de hacer un podcast con Javi, o sea, muchas veces en vez de humanizar, lo que hacen es numerizar, es decir, bueno, han habido tres muy bien, millones de sí. muertos o 100.000, pero dices, bueno, pero cuéntame una historia. A mí, una vez haciendo un free tour, una de las guías me encantó. De hecho, le hago un guiño a Aurora Ujú, porque precisamente, o sea, en vez de hablar de números, me contaba la historia que había vivido la familia. Y claro, o sea, es que te marca mucho más ujú. esa historia que dices, ostras, es que podría haber sido mi madre o podría haber sido Sí, mi hermano que sí, igual hablar de simplemente un número y ya. exactamente. Estoy de acuerdo contigo. Además, es una de las cosas, no sé si habéis visto la Sociedad de la Nieve, ¿no? O sea, Yo vi una de las cosas la primera, ¿cómo se llama? Viven, creo que la viven, llamaban. Ahora el remake este no lo he pues, visto. vamos, está teniendo un éxito brutal la peli, ¿no?
porque yo creo que va por ahí lo que estás diciendo tú, Cristina. No están tratando las muertes que hubo, ¿no?, como un número, sino que están contando la historia de todos, de los que estuvieron allí y no volvieron, ¿no? Con nombre y apellido, y citan todos los nombres. Es decir, una manera de acercarse a un suceso histórico que ha ocurrido, humanizándolo, dándole cara, dándole el carácter que merece, ¿no? De personas que vivieron allí, que son únicas y irrepetibles, ¿no? Y a veces pecamos de eso, de eh, banalizar las muertes y contarlas con Totalmente. números. Banalizamos muchas cosas, ¿no? Desde que un profesor o profesora, también nos pasa a veces, ¿no?, que tenemos muchísimos alumnos, intentamos tratarlos como personas, que es un deber, ¿no?, del profe. Además, no podríamos hacerlo de otra manera, pero es que luego va a la universidad y era un número, luego va a X sitio y era un número. Entonces, ¿qué pasa? Luego, cuando van a la universidad, los chavales se traumatizan, porque es verdad que los tratamos muy con nombre y apellidos, cualquier problema que tienen intentamos ayudarles, ¿no? Pero ¿qué pasa cuando te conviertes en un número más? Te Ese es el despersonalizas tema. totalmente. Y te lo acabas En creyendo, este, ¿eh? Te vamos lo a acabas- pensar, ¿eh? Aquí, Martín, me encanta. Te voy a decir Bueno, que, perdona, Chris, no te voy a decir a qué me dedico, pero sé lo que es ser un número, pero literal. Entonces, en ese proceso hay un lavado de cerebro, un cambio de valores, una despersonalización. O Sí, sea, te desnudan y te visten como ellos quieren. Y volver a encontrarte es muy difícil. ¿Tú crees que ahora en la sociedad en la que vivimos, porque ponemos mucho peso en el profesor, pero hay mucha responsabilidad en los padres, tendemos ya a cosificar hombres y mujeres, y el hecho de cosificar puede venir también de el no ser capaces de describir al ser humano como es, de irse a esa parte emocional, a ese ser humano y darte cuenta de lo que siente y padece. Puedes que esa gran crisis, entre comillas, porque yo lo veo, esa sí, crisis de despersonalización, que si el reggaetón, que si no sé qué, pero que al final la ujú, base sea esta realmente. ¿Qué sí, puede opinas, ser. Sam? Pues mira, puede ser, porque si estamos hablando de banalizar cosas, ¿no? Cuando cosificas a una persona, le estás quitando su valor, ¿no? Le estás quitando su carácter de dignidad, le estás tratando como algo que es repetible, ¿no? O que, ¿no? Y tú has dicho que es como que se le quita el aspecto emocional o no se le tiene en cuenta. Yo iría un poco más allá, ¿no? Y diría que se le priva de su aspecto existencial, de su aspecto de que es único. Es decir, que somos únicos, ¿no? Y creer que eres reemplazable, ya sea en el trabajo, ya sea en tu grupo, ya sea en la vida en general, eso ya te está quitando dignidad, ¿no? Y creo que ese es quizá no sé el problema, el escollo, el problema de esta sociedad que banaliza a las personas o que las cosifica de alguna manera. Y es eso precisamente, que pierden el sentido de su existencia individual, diría yo, ¿no? Iba también por esto, por el poco reconocimiento a las propias emociones, pero sobre todo eso, de manera individual, creo yo. Ahora todo el mundo es como que, venga, te cambio por otro, ¿no? Si no te llama a ti, te cambio. Suelta, tú Pero, suelta, hay que pero es que, soltar. que todos somos únicos, tío. Y hay que te- encontrar eso, ¿no? Y los chavales, como claro, a nosotros también a veces te hacen ver que es como una masa de 33 niños, ¿no? Una masa de 34. La legislación, por un lado, te está diciendo que tienes que tratarlos individualmente, pero tiene a 34 en la clase, tío. Y es verdad que son individuales y son únicos. Y tú al niño, y el niño no cree que es único. Es una contradicción constante y es una paradoja. Y al niño hay que enseñarle que sí que es único y que tiene algo que darle al mundo y que tiene algo que demostrar. Pero le están enseñando, por otro lado, que sí que es reemplazable. Entonces, es una tarea
súper compleja, ¿eh? Porque yo soy de las que piensa que cada alumno, cada alumna tiene algo que le hace único, ¿no? Y voy con eso, a todos lados, A, a mí me vienen la verdad. aquí dos cosas. Voy a empezar por la primera, que es ¿qué le hace única y especial a Rocío? ¿Cómo se definiría a Rocío como esa profesora única y especial? ¿Qué me hace única a mí? Qué buena pregunta, porque nunca me lo... ¿Qué me Ah, hace ahora única? Pues te mira, vamos a yo hacer diría, pensar, ¿eh? ahí está, Te claro que boda sí. de tu propia taza. Ay, pues espérate que me salió una cosa aquí en la pantalla. Ya. ¿Qué me hace única? Pues mira, que no me tomo muy en serio, ¿sabes? Es como que no tengo miedo de equivocarme, que me gusta apostar por las personas. Si veo algún niño o alguna alumna y digo, tío, por aquí a lo mejor puedo ayudarla más y a lo mejor se me ocurre una locura que haces con esta niña o con alguna actividad, pues lo hago y no tengo miedo a equivocarme. ¿Por qué? Porque me lo tomo con, no sé, la educación y la vida son lo mismo. Entonces, como enfrento yo la vida, es así, ¿no? Me la tomo en serio, claro, las cosas importantes, pero le doy importancia a las cosas importantes, no a banalidades de, pues eso es lo que estamos hablando. Que al Importancia a lo final, importante, ¿no? Se resumiría. exactamente, tener claro lo que es importante, que es pues, que son que son personas y que también otra cosa importante es tomarse con humor la profesión, es decir, reírse con ello y pasártelo bien, ¿sabes? Y por eso digo, no tomárselo tan en serio, reírse. Mira, de ahí me Eso viene sería la lo que segunda me hace un pregunta. poco, creo yo. De ahí viene mi segunda pregunta, que es, estábamos hablando también de las emociones y cómo gestiona Rocío las emociones en un día de mierda. O sea, es decir, ese día que Hostia, dices, o sea, hoy tengo que ir a clase y Me mira, hables. pues sabes me que apetece menos ir. es, perdón, Que ese día que dices, oye, tengo que ir a clase, pero hoy no me apetece nada. uf, eso pasa. O que sales de allí y dices, me cambio de profesión. Directamente, me cambio de profesión. ¿Yo qué? ¿Por qué? ¿Qué he hecho yo para merecer esto? Y esto es que le pasa a todos, lo comento con muchísimos compañeros y es como que hay días que dices, tío, a mí me pagan lo suficiente para aguantar esto, tío. Las faltas de respeto y de educación que a veces existen, ¿no? En esos días, ¿qué hago? Pues mira, voy porque tengo que ir, o sea, si me pasa por la mañana, voy por inercia y al final, pues cuando entro en clase intento dejar los problemillas ahí fuera y es como que me cambia un poco el chip, ¿no? Y sobre todo reírme de las cosas con compañeros, compartir tus vivencias, tus malos días con compañeros, creo que es súper importante también. Y eso sería mi movida. Sobre todo es que yo, pues como lo digo, no tengo problema en contar cuando tengo un mal día, pues cuando lo cuento es menos malo. Así, Me encanta. pasaría yo. Bueno, Me venía a aquí la La a verdad mí, que cabeza. Sí, perdón. no, no, compartir, dale, dale, dale. compartir esas pequeñas frustraciones del día a día con los compañeros libera mucho, la verdad. Porque es que es verdad que Bueno, empatizas, ¿no? Al final ellos están también en el día a día. claro, Es que lo hablaba antes con Chris que nos falta ser escuchados. O sea, el que una persona te salude, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Y que se pare y te pregunte de nuevo, ¿cómo estás? O sea, exacto. resulta emocionante porque dices, al parecer hay alguien que de verdad quiere escucharme y saber cómo estoy, ni juzgar, ni solo escuchar. Sí, ¿Y tú crees que nos falta mucho de esto en la sociedad, el enseñárselo a nuestros jóvenes en casa, en las reuniones familiares y no solamente en la escuela? exacto. 100%. Es que te escuchen y además escuchar también de manera activa, ¿no? O sea, haciendo preguntas
no hablas de tu vida, no responder hablando de tu vida. No sé si me explico. Es decir, que Sí, sea sí. una escucha, una escucha activa de no ahora te meto la cuña de mi vida y ya desviamos la conversación a mi vida, ¿no? Claro. Eso ocurre también a veces, ¿no? Creo que es súper importante preguntar a los demás que cómo están y que te cuenten, ¿no? Que es liberador, es súper liberador. Y si no te preguntan, tú cuéntalo y te quedas en la gloria, tío. Mira, pues hoy he tenido un día de mierda, ¿sabes? Y a lo mejor cuentas tu experiencia y la otra persona que es más tímida, pues a lo mejor se abre también en las reglas del día. ¿Sabes lo que te, lo que te quiero Ah, decir? Porque la gente se va animando, ¿no? Y es crear un ambiente de desahogo, no sé, desahogo, de expresión, de comunicación que a veces falta. Y es que te vas a tu casa más contento, más feliz, cuando te ríes, yo qué sé, le sueltas un chascarrillo y si tienes que quejarte de algo, pues también. Claro que sí. es súper Pues bonito eso. eso. Liberador. De hecho, o sea, Hay que expresarse. ¿te viene alguna anécdota de estas que dices, buah, la que me liaron este día los alumnos, que luego tuve que compartirlo en la sala de profesores porque si no, vamos, me llevo... Ostras, la que me han liado. Pues Ah, mira, es que además, tú tienes una trayectoria brutal porque tienes 9 años de experiencia, o sea este es que... mi noveno curso, sí. ah, Pero bueno, ¿experiencias de qué tipo? De que yo me haya, es que no sé, ahora mismo, mira, ahora mismo no me viene ninguna, pero no sé, de cosas de, es que hay tantas, no sé, no sabría decirte ahora mismo, ¿sabes? Pero no hay alguna anécdota estrella que digas, buah, esta siempre la comparto porque fue como la anécdota de mi vida, ¿no? De mi carrera como profe. anécdotas, no sé, ahora mismo Eso es como las los cosas chistes malos. que ellos sueltan sus movidas, mira, mira, hablando de la muerte, ¿no? No sé, hablando de El la tema de muerte, hoy. un chaval y Pero con tal, una súper sonrisa, ¿eh? gracioso. ¿Qué? Con una sonrisa, así vamos cambiando. Sí, claro. Y es que en Cádiz son muy graciosos. Y hablando de la muerte, la verdad es que terminamos todos partidos de risa. Y dice, maestra, yo te voy a contar cómo descubrí yo que yo me moría. Dice, Verás. mira, mi tía falleció y claro, mi madre pues, me dijo que se había ido a comprar. Mi tía se había ido al Mercadona a comprar y yo veía que mi tía no venía, no venía, no venía, pero esto era el alumno serio, luego al final nos reímos todos, ¿no? Pero era como, dice, y llegó cuando yo me incorporé al colegio, la maestra me dijo, fulanico, que siento la pérdida de tu tía, el fallecimiento. Sí, y el niño, ¿pero qué Bueno, pasa? Y ahí descubrí que, que no se había ido a comprar, mira, eso era. Y ya la risa con el tema, ¿no? Es decir, anécdotas, luego que me le hayan liado, pues es que no sé, yo es que tengo más paciencia que esas cosas, también te digo, ¿eh? Pero bueno, sí, habrás seguro que se aprendido me también, ocurren. ¿no? Habrás aprendido también muchas cosas con ellos. O sea, a lo largo de tu trayectoria habrá Sí, habido sí, alguna muchísimas. cosita que... Sí, 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 muchísimas. Sí, sí, totalmente. De alumnos que se superan 100%, ¿sabes? Mm, a mí me han enseñado hasta técnicas de estudio. Fíjate, cuando estaba con las oposiciones, me han enseñado hasta técnicas de estudio. Estoy todo el rato dándole vuelta a ver si me acuerdo de anécdotas, tío. que alguna, ¿no? Que te venga. Que tengo, vamos, esto así rápido, no sé. No. Bueno, no pasa nada, no pasa nada. Yo la verdad que tengo curiosidad por saber también, como tienes una trayectoria tan amplia, pues cómo empezó Rocío y cómo está Rocío ahora en la actualidad. O sea, ¿cómo has visto ese cambio? Bien, pues he aprendido a gestionar el estrés, sobre todo, a tener paciencia, muchísima paciencia, porque es como que cuando tú empiezas,
quieres que los alumnos te respeten al máximo, si cualquier problema de conducta te lo tomas muy a lo personal, ¿sabes? No, ¿sabes? Es una profesión que se va aprendiendo a gestionar ese tipo de cosas con el tiempo y va aprendiendo que si algún alumno te dice o te hace alguna, tiene alguna falta de respeto contigo, en lo general no va a ir por lo personal, por lo menos en mi experiencia, ¿sabes? Y he aprendido eso sobre todo porque al principio entras con mucha inseguridad. O sea, es que tú realmente no aprendes en la carrera a dar clases, no aprendes en el máster a dar clases. Te enfrentas de repente, ¡pum! Tienes tienes que dar una asignatura a 30 y... Mi primer año tuve que dar un bachillerato primero de bachillerato con 38, Buah. 39 me parece que era. Y ha sido el grupo más numeroso que he tenido en mi vida y fue mi primer año. Y entonces, claro, también ellos te están evaluando, ¿sabes? Ellos, las primeras semanas de clase, están viendo a ver por dónde van los tiros contigo. Te están tomando medidas, ¿sabes? Y todas esas cosas, cuando tú no controlas la asignatura, cuando tú no sabes los ritmos de la clase, no controlas los tiempos, pues al principio agobia un montón. Para la gente que está empezando, si tienes ilusión y ganas, vamos, te lo pasas bien, ¿no? No quiero decir que no sea posible, pero es verdad que aprendes con el tiempo, que esas cosas se aprenden con el tiempo, que si tú te agobias al principio con ese tipo de detalles, que no te lo tomes como que eres mal profesor o que no vales para esto, porque son cosas que no te las enseña nadie, que solo se aprenden cuando pasan años y llevas años trabajando, ¿sabes? Yo y además le daría un consejo, no sé si esto lo verá, pues futuros profes o profes y La pues les idea, es la diría idea. eso, la verdad, les diría eso, que nunca desistan, que al principio es duro como cualquier trabajo, pero que al final lleve 5 años, 9 como yo o 20, al final siempre estás aprendiendo a dar clases o siempre estás aprendiendo a enfrentarte a nuevos retos que te plantean los alumnos, que al final son vidas que van cambiando según los tiempos, ¿no? A los Claro, retos exactamente. Así totalmente. que sí, que he aprendido eso, gestiona sobre todo ese tema. ¿Qué verdad hay, Rocío, en esa afirmación que dice, soy lo que otros dicen que soy? ¿Tú has experimentado un proceso de autodescubrimiento con todas las experiencias que has tenido a lo largo de estos 9 años? ¿Te has dado cuenta de que eres más fuerte de lo que pensabas, de que eres más emocional? ¿Qué has podido descubrir sobre ti misma en todo este tiempo? Uf, pues mm, primero la frase que me has dicho al principio es soy lo que los demás piensan Dicen que que soy soy. lo que otros dicen que soy. Bueno, eso habría que verlo, ¿no? Porque es importante saber lo que piensan los alumnos, en este caso, y las alumnas de lo que tú estás haciendo. Porque uno a sí mismo, o una de dos, o eres demasiado chungo contigo mismo, demasiado duro y no es real, Mm, te crees que es verdad tus pensamientos, tus creencias y a veces te puedes ir deprimido a tu casa, ¿no? Directamente. O al contrario, que te creas que todo va muy bien y son cosas que no funcionan. Entonces, sí es importante que los alumnos te digan su perspectiva de tus clases, de lo que hacen, ¿no? Que te autoevalúen. Ahora, ¿qué importancia le da a eso? Hasta el punto de soy lo que ellos dicen o lo que los demás ven de mí, pues no le daría más de, o sea, no hay que darle tanto peso, ¿no? Porque hay que guardar un equilibrio entre lo que tú crees que eres y eres, ¿no? Y lo que los demás perciben de ti, que a veces, pues eso, no se acerca a la realidad objetiva. ujú. Pero ayuda, ¿no? Y respecto a la segunda pregunta, ¿qué he aprendido, ¿no? ¿Cómo ¿Cómo has descubierto algo de ti o en que no ti supiera? nuevo que no supieses lo que has desarrollado? Ujú. Pues creo que va por lo que he dicho antes, ¿no? La paciencia, y sobre todo creer que no puedes enfrentarte a ciertas situaciones porque esto es un reto continuo. O sea, te vienen alumnos con problemas que te pueden llegar a afectar, ¿sabes?
Em, y son muchos niños que están contigo y a veces te afectan los problemas que ellos traen de casa. Y entonces, pues yo he aprendido a escucharlo, fíjate, a escucharlo, a tener paciencia y a pensar que todo al final se suele resolver bien. Entonces, he aprendido un poco a ser optimista en ese aspecto. A ver, yo diría que eso, Martín. De hecho, Está o sea, genial, contando esto que cuentas, te viene alguna historia de superación con algún alumno en concreto que digas, ¡buah! Esta historia me marcó porque para ese alumno, ¿no? Esas historias de las que hablabas, que vienen con cosas de casa que son a veces, pues, circunstancias difíciles y que al final, pues eso, como profesores y personas te involucras. ¿Te viene alguna Sí. historia de superación? Pues, pues sí, me viene una historia de un chaval que tenía un problema visual, era casi ciego, veía muy poquito, la verdad. Y, y claro, lo tenía en primero de bachillerato en filosofía. Había que adaptarle los exámenes, todo lo que son los apuntes que le dábamos, tenían que ir en una letra especial para que él pudiera leerlo, en fin. Y entonces, pues la verdad es que a él no se le daba muy bien la filosofía, pero un día me dijo que le gustaba mucho el tema de los caballos, los animales, los toros y tal, ¿no? Pues lo aproveché, digamos, porque a mí me gusta aprovechar también cosas que a ellos les gustan para intentar motivarlos desde ahí. Y me dijo que le gustaban los caballos, los toros, tal. Entonces le dije, tío, ¿por qué no haces un trabajo, una exposición mm, de este tema y tú te traes tu PowerPoint, te pones ahí? Bueno, me hizo una exposición bestial, ¿no? El chaval, con su PowerPoint, su esto. Y a partir de ahí, la verdad es que yo lo vi muchísimo mejor creciendo como alumno y como persona, le dio confianza. Y ese sería un ejemplo de una historia de superación, porque al final él no se veía capaz, ¿no? Y al final terminó su bachillerato y perfecto, vamos, máquina total. Qué bonito, qué bonito. Sí. Al final es tan importante conectar con ellos, o sea, porque al final si descubres, ¿no? Sus intereses, sus motivaciones, es una forma de llegar directamente al corazón. Bueno, aquí sí es que Mm. somos muy poéticos. Hombre, pues como la vida misma, claro que sí. auténtica conexión. Rocío, ¿tú sales mucho? ¿Que si salgo? Mucho. Ah, de bares, dices. Bueno, de bares, de tapas, de cenas. Yo sí, yo, hombre, claro. Sí, sí, a mí me gusta salir. ¿A qué filósofo o filósofa te llevarías a cenar y por qué? Uf, ¡Guau! madre Me mía. encanta. ¿A quién me llevaría? Joder, madre mía, qué pregunta. A un aburrido Guau. no, ¿eh? Que te da la noche. Me llevaría a mi Martín, colega Platón, me llevaría a mi colega Platón, buen filósofo, mejor persona. Tanto mola, ¿eh? A tomar unas tapillas, sí. Me sí, llevaría a Nietzsche también para darle caña. Es decir, ¿qué pasa? mira, ¿Qué te pasa a ti con las mujeres, tronco? Ligaba poco. No, pero claro, pues por eso yo tenía esa manía, ¿no? ¿Cómo que las mujeres no pueden ser amigas? ¿Qué me estás contando? Pues me lo llevaría de cerveza. A Nietzsche y a Platón. Bien, A bien. Nietzsche y a Platón, sí. Y si me los llevo juntos, mejor. Hacemos la fiesta completa. Que te la lían ahí, ¿eh? Matándonos vivos los tres. me encanta, me encanta. Oye, muy buena pregunta, ¿eh? Muy buena pregunta. De hecho, Rocío, nos encantaría pasar más tiempo contigo, pero vamos a hacerte las dos últimas preguntas. Que, ojo con las dos últimas preguntas, ¿eh? Una está relacionada con el tema de la inteligencia artificial. Ujú. ¿Qué piensas? ¿Crees que la inteligencia artificial va a sustituir la figura del profesor? Buena ¿Crees que no? filósofa. Yo creo que no. Vamos. Yo creo que es una de las
de los trabajos que no podrían ser sustituidos por una inteligencia artificial, porque un profesor no solo transmite conocimiento, eso es, vamos, de cajón. Si fuera así, sería la educación un fracaso total. No, o sea, sería imposible directamente, porque el ejemplo que te he puesto antes de aprovechar cuáles son los intereses del alumno, por un gesto yo ya sé si te está gustando o no de lo que se está hablando, si está incómodo o no. Hay gente que a mí se me ha desmayado en clase. O sea, figúrate. Mira, otra anécdota, ¿ves tú? Es buena, ¿eh? Por un tema del que estábamos hablando, ¿sabes? Una inteligencia artificial, ¿qué hace en esa situación? No sé. Bueno, un momento. ¿Y qué hace un profesor? Cuéntame. Nada, llamar a los profesores de guardia y decir, mira, que es que estábamos hablando de temas de bioética, ¿no? De temas de, claro, el tema de trasplantes y tal, ¿no? De hasta dónde la moralidad llega ahí. Y el chaval se me desplomó, tío. Y claro, ¿qué haces? Pues llamamos a los profesores de guardia y me parece que llamaron a su casa y se fue. Y no Madre ocurrió mía. nada. Yo llamé a casa, pregunté por él, hablé con su madre y me dijo, sí, sí es que estos temas, el tema, si se habla de cuestiones aparece en su mente, el tema de sangre o trasplante y tal, Se va. el niño le es muy sensible. Digo, vale. Qué liado, tío. Ahí está, Bueno. y yo dije, madre mía, cada vez, ya desde ese día, cada vez que tratamos temas de bioética o cosas así, ya aviso y digo, oye, ¿hay alguien sensible que... No, y normalmente, no, maestra, no, ponnos cosas, ponnos imágenes, son dos masonas, ponnos, maestra. Digo, no, voy a hablar de una cosa desagradable para darle drama, ¿no? Al asunto. Digo, voy a hablar de una cosa. Sí, maestra, sí, habla, si somos aquí fuertes, vemos cosas peores, no sé qué. Es que son fantasías, ¿eh? Son Increíble. Son unas máquinas. Sí. máquinas. Y Así que nada, no, la ya respuesta es no. la respuesta está clarísima, no. Determinante. O sea, la inteligencia artificial no puede sustituir a la figura del profesor. Bueno, No, ya tenemos la de ninguna respuesta de manera. Rocío. Y bueno, tú estás aquí, Rocío, porque Javi nos recomendó y nos dijo, ¿no? Oye, quiero invitar a Rocío, aunque le costó, ¿eh? Porque tenía ahí Sí. dudillas. Te vamos a hacer la misma pregunta. Si tuvieras Ujú. que invitar a este podcast donde vamos a hablar, pues eso, vamos a conocer un poquito más a los profesores, vamos a aprender y vamos, pues eso, a contar cosas que les puedan interesar. ¿A qué persona invitarías a este podcast? Ujú. Pues mira, invitaría a una compañera y amiga mía que la conocí en mi primer año de profesión y ahora trabaja en Almería. Es decir, yo empecé en Castilla-La Mancha, en Almagro, ahora ella está trabajando aquí en Roquetas y la invitaría a ella. Se llama Inma. ¿Por qué? Porque tiene muchísima sensibilidad con el alumnado, también utiliza mucho la pregunta de la inteligencia artificial, fíjate que sería muy interesante hacérsela a ella, porque utiliza muchísimo las TIC con el alumnado y la verdad es que me gustaría saber su opinión, porque es súper innovadora y yo creo que ella tiene muchísimo que aportar y os lo pasaréis muy bien también con ella. Genial, Me la nos apunto. encanta. Inma es profesora de... De dibujo. ¡Wow! Esto Qué De bueno. dibujo, sí. Y además que es, vamos, una profesora de 10. Tengo a muchos, pues, ¿eh? Llamaría, se lo propondría a muchos, pero yo creo que ella sería mi elegida. bueno, pues, oye, muchísimas gracias, Rocío. A vosotros. Ha sido un placer